Pues acérquense a la lumbre, muchachos, que la noche en la sierra corta más que cuchillo de carnicero. Ustedes ven esa luna llena allá arriba, ¿verdad? Brillante y fría. Me recuerda a los ojos de un hombre que conocí hace muchos años, allá por los llanos secos de Chihuahua. Se hacía llamar el Barón, don Damián, un hacendado que tenía más plata que vergüenza y más tierras que las que podía galopar un caballo en 3 días. La historia que les voy a contar no es de balazos, aunque hubo plomo. Es la historia de una sed maldita y de un fuego santo. Es el cuento de cómo un hombre quiso jugar a ser Dios, negando el agua a un siervo del Señor, y de cómo mi general Pancho Villa le enseñó que, en esta tierra, la única ley que vale es la del respeto. Si tienen estómago para ver cómo la justicia se cobra con cenizas, quédense sentados. Porque aquella vez, mis valientes, no fue el sol lo que calentó el desierto. Fue la furia de la División del Norte. El sol de Chihuahua no perdona. Eso lo sabe cualquier lagartija que se arrastre por estas piedras. Pero más implacable que el sol de mediodía era don Damián Álvarez, el dueño y señor de la hacienda La Soledad. Nosotros, la peonada, le decíamos el Barón a sus espaldas, porque el hombre caminaba como si el suelo le debiera favores. Tenía bigote encerado, botas de cuero inglés que costaban más que la vida de 3 familias juntas, y una mirada que te hacía sentir pequeño y sucio. Era un domingo de misa, allá por 1914. La capilla de la hacienda estaba llena, oliendo a incienso y a sudor de gente trabajadora. El padre Anselmo, un viejito flaco pero con el espinazo duro como leño de mezquite, estaba en el púlpito. El padre no era revolucionario de armas, pero tenía la lengua suelta para la verdad. Ese día, con el Barón sentado en primera fila como un pavo real, el padre Anselmo habló del Evangelio, de cómo la tierra es prestada por Dios y que el pan debe partirse en partes iguales. Dijo que humillar al pobre era escupirle a la cara a Cristo. El silencio que se hizo en la iglesia fue pesado. Se podía oír el zumbido de las moscas. Don Damián se levantó despacio, ajustándose el cinturón donde colgaba su pistola con cachas de nácar. Hizo una seña con la mano y 4 de sus capataces, hombres brutos y sin alma, entraron arrastrando las espuelas por el pasillo central. «Basta de política barata, cura», dijo el Barón con voz tranquila, esa tranquilidad que da el saberse intocable. «Aquí la única Biblia es mi libro de cuentas, y el único Dios que da de comer soy yo». Lo sacaron a empujones. La gente, nosotros, los peones, mirábamos con los sombreros en la mano, con esa rabia vieja y muda atorada en el garguero. Nadie se movió. El miedo, compadres, es una cadena más fuerte que el hierro. Llevaron al padre Anselmo hasta el centro del patio mayor, donde estaba el poste de amarrar caballos, un tronco seco clavado en la tierra dura. Ahí cometieron la vileza. No lo golpearon, no, eso hubiera sido demasiado rápido. Don Damián mandó que lo ataran de pie, cara al sol, con las manos a la espalda rodeando el poste. Apretaron las cuerdas hasta que la piel se puso blanca. «Escuchen bien, bola de malagradecidos», gritó el Barón, paseándose frente al sacerdote. «Este hombre tiene mucha sed de justicia, ¿verdad? Pues que se la aguante. Nadie, escúchenme bien, nadie se atreva a darle ni una gota de agua, ni una lágrima. El que se acerque con un guaje o un jarro ocupará su lugar en el poste de al lado». El padre Anselmo no suplicó. Alzó la cara al cielo, cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja. Don Damián se rió, encendió un cigarro y se retiró a la frescura de su casona, dejando al viejo cura a merced del astro rey. Las horas pasaron lentas, agonizantes. El sol subió y castigó sin piedad. Vimos cómo los labios del padre se partían, cómo su lengua se hinchaba. La sombra del poste se movía como un reloj de muerte. Los niños lloraban en las chozas, las mujeres rezaban escondidas y los hombres apretábamos los puños hasta que los nudillos se ponían blancos.
Era la cobardía más grande que habíamos visto. Dejar morir de sed a un hombre santo ahí, en medio de todos, como advertencia. Pero el varón cometió un error. Creyó que nos había matado el espíritu. No vio que, entre las sombras de las caballerizas, un muchachito de apenas 12 años, el monaguillo llamado Tonio, se escurría como una serpiente. Tonio no llevaba agua, porque sabía que lo matarían. Tonio llevaba un mensaje en la memoria y un par de piernas ligeras acostumbradas a correr entre los cerros. Salió por la parte trasera de la hacienda, saltó la barda de adobe y se perdió en el matorral, corriendo hacia el norte. Corría buscando no a la ley de los federales, que eran amigos del rico, sino buscando a la única ley que entendía de estos agravios. Iba buscando a los dorados. Iba buscando a Pancho Villa. La injusticia estaba plantada en el patio. Ahora faltaba ver si la cosecha sería de sangre o de fuego. La noche cayó sobre la hacienda La Soledad como un manto de plomo, pesada y oscura. Mientras los grillos cantaban su música indiferente, el padre Anselmo seguía allí, atado al poste. El viejo ya no tenía saliva para rezar en voz alta, pero sus labios se movían, secos como hojas de otoño pisadas. El frío del desierto, que cala hasta los huesos después de la quemazón del día, empezó a morderle las carnes. Nosotros, desde las rendijas de nuestras chozas, veíamos la luz amarilla de las ventanas de la casa grande. Allá adentro, el varón cenaba. Se oía el tintineo de las copas de cristal y alguna risa borracha de sus capataces. Era una crueldad fina, compadres, una tortura pensada para quebrar el alma. Don Damián salió al portal con una copa de vino tinto en la mano. Se paseó despacio, dejando que el aroma del vino llegara hasta la nariz del cura sediento. Derramó un poco en la tierra, justo a los pies del padre, y dijo: «La tierra tiene sed, padre. Pídale a su Dios que llueva». Y se metió adentro, riendo. Pero mientras la desesperanza reinaba en la hacienda, allá afuera, en el vasto y terrible desierto, una promesa corría sobre dos piernas flacas. Tonio, el monaguillo, no se había detenido. Sus guaraches ya se habían deshecho hacía leguas, y sus pies dejaban huellas de sangre en las piedras filosas. El miedo a la oscuridad, a los coyotes y a las ánimas que vagan por los caminos era grande, pero más grande era la imagen del padre Anselmo secándose en el poste. El muchacho corría con el corazón saliéndole por la boca. No llevaba agua, no llevaba comida. Solo llevaba la promesa muda de que no dejaría morir al único hombre que le había enseñado a leer y a escribir, al único que le había dicho que él, un hijo de peón, valía lo mismo que un rey. La luna iluminaba los cactus gigantes que parecían soldados fantasmas vigilando el paso. Tonio tropezaba, caía, se levantaba escupiendo tierra y seguía. Por el padre, repetía como una letanía para no desmayarse. El sol volvió a salir, rojo y enojado, encontrando a Tonio ya en las faldas de la Sierra Madre. Sus ojos estaban hundidos, la garganta era un nudo de polvo. Pero entonces vio el humo. Allá arriba, entre los peñascos, finas columnas de humo subían al cielo azul. No era humo de incendio, era humo de fogatas. El olor a leña quemada y a café de olla le dio el último aliento. Había llegado a la guarida del león. Capítulo 3. El Tribunal de la División del Norte. El campamento de la División del Norte no era un lugar para los débiles. Era una ciudad de hombres armados, caballos, soldaderas y cañones, enclavada en lo profundo de la sierra. Había un ruido constante de metales chocando, de relinchos y de corridos cantados a media voz. Tonio llegó trastabillando hasta el primer retén. 2 centinelas, con carrilleras cruzadas al pecho y sombreros anchos, le cortaron el paso. «¡Alto ahí, escuincle! ¿A dónde vas con tanta prisa y tan poca vida?», bromeó uno de ellos.
Al general. Necesito ver al general Villa, graznó Tonio con la voz rota. El general está ocupado planeando la toma de Torreón. Vete a tu casa, niño. El muchacho, sacando fuerzas de quién sabe dónde, se tiró a los pies del caballo del centinela y gritó: «Están matando al padre Anselmo. El varón lo tiene secándose al sol». El nombre de El Varón y la mención de un cura torturado cambiaron el aire. Los villistas, aunque hombres duros, respetaban a la gente de fe que ayudaba al pueblo. Uno de los centinelas escupió a un lado, bajó al chico y lo subió a la grupa de su caballo. «Agárrate fuerte. Vamos a ver qué dice el jefe». Lo llevaron hasta el centro del campamento, donde un vagón de tren adaptado servía de cuartel. Y ahí estaba él, Pancho Villa. No era un gigante, pero su sombra cubría todo el norte. Estaba sentado en un cajón, comiendo unos frijoles con tortilla, con su famosa pistola en la cintura y el sombrero echado hacia atrás. Sus ojos, negros y vivaces, se clavaron en el muchacho. «¿Quién es este pajarito malherido?», preguntó Villa, sin dejar de comer. «Viene de la Soledad, mi general. Dice que hay problemas con un hacendado y un cura». Villa dejó el plato a un lado. Se limpió el bigote con el dorso de la mano y le hizo una seña a Tonio para que se acercara. «Habla, muchacho, pero habla con la verdad, porque a Pancho Villa no le gustan los cuentos chinos». Tonio, temblando, contó todo. Contó de la misa, de las palabras del padre sobre la justicia, de la soberbia de don Damián y de cómo el cura estaba amarrado al poste, muriendo de sed, mientras el rico bebía vino frente a él. Mientras el niño hablaba, el rostro de Villa cambió. La sonrisa bonachona desapareció y se le puso esa cara de piedra, esa mirada fría que tenía antes de ordenar una carga de caballería. El aire en el vagón se puso tenso. Los dorados que estaban alrededor, hombres como Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles, guardaron silencio. Cuando Tonio terminó, hubo un silencio largo. Villa se puso de pie despacio. «Así que sed», murmuró el general. «Un hombre que le niega el agua a otro no merece la tierra que pisa. Ese varón se cree dueño del destino, ¿eh?» Villa caminó de un lado a otro, las espuelas tintineando con un sonido mortal. «General, ¿mandamos fusilarlo?», preguntó uno de sus lugartenientes. «No», dijo Villa tajante. «Una bala es demasiado rápida, es demasiado misericordiosa para un hombre que disfruta viendo secarse a otro. Este varón adora sus posesiones, ¿no? Adora su vino, su casa, sus graneros llenos, mientras el pueblo tiene hambre». Villa se volvió hacia Tonio y le puso una mano pesada en el hombro. «Descansa, hijo. Come y bebe. Ya hiciste tu parte. Ahora nos toca a nosotros». Luego se dirigió a sus hombres, con la voz subiendo de tono, tronando como tormenta en la sierra. «Muchachos, preparen los caballos, que no quede ni un Mauser sin cargar. Vamos a hacerle una visita a don Damián. Dice que es la ley, pues le vamos a llevar la justicia de la revolución. No vamos a matar al hombre todavía. Primero vamos a matar su orgullo, y que Dios nos perdone por el calor que vamos a llevar a esa hacienda». El grito de «¡Viva Villa!» retumbó en las montañas. La maquinaria de guerra se puso en marcha. El tribunal había dictado sentencia y la ejecución no sería con tinta y papel, sino con fuego y galope. No crean que bajar de la Sierra Madre con 500 hombres armados hasta los dientes es un paseo por la Alameda un domingo por la tarde. No, señor. Aquello fue una carrera contra la mismísima muerte, que ya le estaba rondando los talones al padre Anselmo. Salimos cuando el sol ya iba cayendo, pintando el cielo de ese color sangre que tanto conocemos por acá. La división del norte no marchaba, tronaba. El suelo retemblaba bajo los cascos de la caballada.
Éramos una nube de polvo y furia avanzando hacia el valle. Mi general Villa iba a la cabeza, montando su yegua 7 leguas. Y déjenme decirles que ese animal parecía entender la urgencia porque no galopaba, volaba bajito sobre los huizaches. El camino fácil hubiera sido rodear por el camino real, pero eso nos hubiera tomado 2 días, y el cura no tenía 2 días. Así que Villa, con esa brújula que tenía en la cabeza, nos metió por el cañón del diablo. Es una garganta de piedra angosta, llena de desfiladeros, donde un paso en falso te manda directo al infierno con todo y caballo. Era de noche, una oscuridad cerrada donde solo se veía la chispa de las herraduras, golpeando el pedernal. «Nadie encienda un cigarro, nadie hable», ordenó Fierro, que iba cortando el aire a mi lado. El riesgo era grande. Si un caballo relinchaba o resbalaba, el eco alertaría a los vigías federales que cuidaban las tierras de los ricos. Pero nosotros éramos gente de a caballo desde que nacimos. Bajamos por esas pendientes de piedra suelta, casi deslizándonos, confiando más en el instinto de las bestias que en nuestros propios ojos. Se oía la respiración forzada de los animales, el crujir del cuero de las monturas y el rezo callado de alguno que otro soldado que se encomendaba a la Virgen de Guadalupe. A mitad del cañón topamos con el obstáculo. Un derrumbe de piedras había bloqueado el paso estrecho. El tiempo corría. Cualquier otro general hubiera dado la vuelta. Villa, no. Se bajó del caballo, se quitó la chaqueta y agarró una piedra. «A limpiar el camino, muchachos, con las manos si es necesario», gritó en un susurro rasposo, y ahí nos tienen, 500 hombres moviendo rocas en la oscuridad, sudando la gota gorda, con las manos sangrando, hombro con el general. En menos de una hora, abrimos una brecha. Pasamos de uno en uno, rozando las paredes de roca, con el abismo a un lado esperando su tributo. Cuando salimos del cañón, la llanura se abrió ante nosotros bajo la luz de las estrellas. El aire era más caliente abajo. Ya podíamos oler la artemisa y el polvo de la hacienda. A lo lejos, como una mancha de luz en la negrura, se veían las fogatas de los vigilantes de la soledad. Estábamos cansados, cubiertos de polvo blanco hasta en las pestañas, y los caballos llevaban espuma en el pecho. Pero nadie pidió descanso. La rabia nos daba fuerza. Sabíamos que cada minuto que pasaba era un minuto más de tortura para el inocente. Villa detuvo la marcha detrás de una loma, a menos de 1 kilómetro de la Casa Grande. Se bajó del caballo, sacó sus binoculares y miró largamente. «Ahí están», dijo con una calma que daba miedo. «Creen que son los dueños de la noche». Se volvió hacia nosotros, sus dorados. Sus ojos brillaban más que las estrellas. «Escuchen bien. No vamos a entrar a balazos a lo loco. Quiero al varón vivo para que vea su obra. Rodeen la hacienda. Corten los cables del telégrafo. Que ni una rata salga de ahí». La cabalgata había terminado, pero la cacería apenas comenzaba. Nos dispersamos como fantasmas, rodeando el imperio de don Damián, apretando los rifles, listos para cobrar la deuda. Y antes de que suene el primer disparo, compadres, quiero hacerles una pregunta a ustedes que están ahí, al otro lado de la historia, escuchando este relato al calor de su propia lumbre. Diga en los comentarios de dónde está escuchando este corrido. La operación fue como el abrazo de una serpiente, lento y apretado. Nosotros, los hombres de la División del Norte, sabíamos movernos en la oscuridad mejor que los coyotes. Villa dio la señal. Un chiflido bajo, como de tecolote, y la sombra de la hacienda se llenó de ojos y rifles. Primero cayeron los centinelas. Eran hombres pagados, no soldados de verdad. Estaban cabeceando o fumando tabaco malo, confiados en el poder de su patrón. Mis compañeros, el Gato Ramírez y 2 yaquis que traíamos con nosotros, se les acercaron por la espalda. No hubo disparos. Un golpe seco en la nuca con la culata del Mauser,
un trapo en la boca y al suelo. Los arrastraron a los matorrales sin hacer más ruido que una rama quebrada. La hacienda quedó ciega y sorda. Yo fui parte del grupo que se acercó al patio principal. El corazón se me hizo chiquito al ver aquello. A la luz de la luna, el padre Anselmo parecía un santo de madera vieja, colgado de las cuerdas. Tenía la cabeza caída sobre el pecho y no se movía. «Estará muerto», susurró uno de los muchachos. «Si lo está, no va a quedar piedra sobre piedra», contestó Fierro entre dientes. Dos hombres corrieron agachados a cortar las ataduras y bajar al cura con cuidado, dándole agua con un trapo mojado, gota a gota, para no ahogarlo. Mientras tanto, el general Villa, con su pistola en la mano y paso firme, se dirigió a la puerta principal de la casa grande. La puerta era de roble macizo, tallada con leones y flores, una burla para la pobreza de afuera. Villa no tocó. De una patada que pareció un trueno, abrió las hojas de par en par. Entramos como una ráfaga de viento. Adentro olía a cera de vela cara y a lavanda. Los sirvientes, al vernos con los sombreros anchos y las carrilleras cruzadas, se quedaron mudos, pegados a la pared, con los ojos como platos. Villa les hizo una seña de silencio con el dedo en los labios. Nadie gritó. Subimos las escaleras de mármol hacia la recámara principal. Don Damián dormía a pierna suelta, roncando como un cerdo satisfecho, bajo sábanas de seda importada. En la mesita de noche tenía una jarra de agua fresca, sudando de fría. La ironía, compadres, era para escupir de rabia. Villa se acercó a la cama. Con la punta fría del cañón de su revólver le tocó la frente al hacendado. «Despierte, patrón, que ya amaneció, aunque todavía está oscuro». El varón abrió los ojos, molestos primero, aterrorizados después. Al ver el bigote de Pancho Villa y los sombreros de los Dorados rodeando su cama, se puso pálido como la cera. Intentó estirar la mano hacia el cajón donde guardaba su pistola, pero el gato Ramírez ya estaba ahí y le cerró el cajón en los dedos. El grito de dolor de don Damián se ahogó cuando Villa le metió el cañón del revólver en la boca. «Shh», dijo el general suavemente. «No despierte a los vecinos. Usted quería silencio y respeto, ¿no? Pues cállese y escuche». Lo sacamos de la cama en camisón, descalzo. El hombre que ayer era la ley, ahora temblaba como una hoja. «¿Saben quién soy?», balbuceó cuando le quitamos el arma de la boca. «Soy amigo del gobernador. Soy Damián Álvarez». «Y yo soy Pancho Villa», le contestó mi general. «Y usted y yo tenemos una cuenta pendiente afuera, bajo la luna. Lo arrastramos escaleras abajo, no dejamos que se vistiera, que sintiera el frío del suelo en sus pies delicados. Al salir al patio, el cerco se cerró. 500 pares de ojos lo miraban desde la oscuridad. En el centro, el poste vacío donde había estado el cura. Y a un lado, el padre Anselmo recuperando el aliento en brazos de los nuestros. Don Damián miró a su alrededor, buscando a sus guardias, a su gente, pero solo encontró el silencio acusador de la División del Norte. Ya no era el varón, era solo un hombre asustado en camisón, rodeado por la historia que venía a cobrarle la factura. En el patio de la hacienda La Soledad, la madrugada empezaba a clarear, pero no por el sol. Habíamos encendido antorchas de ocote y las sombras bailaban largas y fantasmales en las paredes blancas. Poco a poco, como hormigas que salen después de la lluvia, la gente del pueblo y los peones de la hacienda se fueron acercando. Salían de sus chozas envueltos en sarapes raídos, con los ojos llenos de lagañas y de miedo. Pero al ver a los Dorados, al ver los carrilleras y los caballos, el miedo se volvió asombro. Y cuando vieron a don Damián, al gran varón, temblando en camisón de seda, rodeado de hombres armados, el asombro se volvió una sonrisa nerviosa. Villa se paró en medio del patio, con las piernas abiertas, plantado como un roble. A su lado,
Sentado en una silla de paja que alguien trajo, estaba el padre Anselmo, bebiendo sorbitos de agua, pálido pero vivo. «Acérquense», gritó Villa con esa voz que no necesitaba megáfono. «No tengan miedo, el miedo se acabó esta noche». Luego se volvió hacia don Damián. El hacendado intentó erguirse, recuperar algo de su vieja soberbia. «General Villa», dijo, intentando que no le temblara la voz, «le daré dinero. Tengo oro en la caja fuerte. Mucho oro, todo lo que quiera, pero déjeme ir». Villa soltó una carcajada que heló la sangre. «¿Oro?», preguntó mirando a sus muchachos. «¿Escucharon? Cree que venimos por monedas». El general se acercó al varón, cara a cara. «Usted condenó a un hombre bueno a morir de sed por predicar la caridad. Usted dijo que su libro de cuentas era la única Biblia. Usted acumuló grano y algodón en sus bodegas, mientras esta gente», señaló a los peones, «comía tortillas duras con sal». Villa sacó un cerillo de madera y lo encendió rascándolo en su propia bota. La flama pequeña iluminó su rostro curtido. «La sed que usted tiene, don Damián, no se quita con agua, se llama codicia, y esa sed es la que vamos a curar hoy. No lo voy a matar, no voy a manchar mis manos con su sangre cobarde, eso sería un favor. Usted va a vivir, pero va a vivir viendo cómo su Dios se convierte en humo». El general lanzó el cerillo encendido hacia un montón de paja seca que mis compañeros habían apilado junto a las grandes bodegas, los almacenes inmensos donde el varón guardaba toneladas de algodón, maíz y frijol para especular con el precio. «¡Fuego a la injusticia!», ordenó Villa. Las antorchas volaron por el aire. En cuestión de minutos, el algodón seco prendió como pólvora. Las llamas rugieron, subiendo alto, lamiendo el techo de las bodegas. El cielo oscuro se pintó de naranja y rojo. El calor era insoportable, pero nadie se movió. Don Damián gritó, intentó correr hacia sus almacenes, hacia su riqueza, pero dos de mis compadres lo sujetaron fuerte de los brazos. «Mire, patrón», le decía Fierro al oído, «mire qué bonita luz da su dinero». El varón lloraba. Lloraba no por su vida, ni por el cura, lloraba por sus cosas. Veía cómo años de explotación se hacían ceniza ante sus ojos. El crujir de la madera y el colapso de los techos eran la sentencia del tribunal. Entonces Villa hizo algo que nunca olvidaré. Tomó un jarro de agua fresca, de barro, y se acercó al varón, que estaba de rodillas, derrotado por el espectáculo de su ruina. «Tenga», le dijo Villa, ofreciéndole el jarro. «Beba. El agua es gratis, don Damián. El agua es de Dios, y es para todos. Lo que cuesta caro es la soberbia». El hacendado, con la cara iluminada por el incendio de su imperio, bebió el agua entre sollozos, mientras el pueblo por primera vez en años miraba el fuego no con terror, sino con la satisfacción de ver que, a veces, la justicia arde más fuerte que el sol. El amanecer nos encontró con el olor a chamuscado todavía prendido en la ropa. Los grandes almacenes de la soledad eran ahora esqueletos de madera negra y humo gris, pero curiosamente el aire se sentía más limpio que nunca. Don Damián seguía ahí, hincado en la tierra, mirando la nada. Parecía un espantapájaros roto, con su camisón de seda manchado de hollín y barro. Ya no daba miedo. Sin sus graneros y sin sus guardias, era solo un hombre viejo y patético. Los peones lo miraban y por primera vez no bajaban la vista. El general Villa se ajustó el sombrero y subió a una carreta volcara para que todos lo vieran. «¡Hermanos!», gritó, y su voz resonó en el silencio de la mañana. «Miren bien esto. El fuego se llevó la riqueza mala vida, pero la tierra sigue aquí, y las manos de ustedes siguen aquí». Villa señaló los campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte. «A partir de hoy hay una nueva ley en la soledad.
Ya no es la ley del látigo ni la ley de la sed, es la ley del trabajo. Lo que ustedes siembren, ustedes lo comerán. Lo que ustedes cosechen será para sus hijos, no para engordar los bolsillos de un hombre que no sabe lo que es sudar. Luego señaló al padre Anselmo, que estaba sentado, débil pero sonriendo, rodeado de las mujeres que le curaban las heridas de las muñecas. Y esta es la segunda parte de la ley. Al que hable con la verdad y defienda al pobre, se le respeta. Si yo me entero que a alguien le falta el respeto a este curita o a cualquier hombre de bien, voy a regresar. Y la próxima vez no traeré cerillos, traeré dinamita. La gente estalló en vítores. ¡Viva Villa! ¡Viva la revolución! Las mujeres lloraban y los hombres lanzaban sus sombreros al aire. Era la fiesta de la libertad, compadres, y esa borrachera es más fuerte que la del tequila. Villa bajó de la carreta y caminó hacia donde estaba don Damián. El hacendado ni siquiera lo miró. «Se queda usted con su vida, varón», le dijo el general. «Es el único regalo que le voy a dar. Quédese aquí. Vea cómo esta gente prospera sin usted. Vea cómo comen de su propia tierra. Ese será su infierno, ser un fantasma en su propia casa. Nadie le va a hacer daño, porque usted ya no vale ni una bala». Con eso, Villa dio media vuelta. Su yegua 7 leguas lo esperaba impaciente. «Vámonos, muchachos», ordenó. «Que la revolución no descansa y hay mucho tirano suelto todavía». La división del norte montó de nuevo. El ruido de los cueros y los frenos llenó el patio. Tonio, el monaguillo valiente, corrió hacia el caballo del general. «Lléveme con usted, mi general», le rogó el chamaco. «Quiero ser un dorado». Villa se inclinó desde la montura y le revolvió el pelo al muchacho. «No, hijo, tu lugar está aquí. Necesitamos hombres valientes que cuiden la tierra y cuiden al padre. Aprende a leer, aprende a escribir. Esas armas son más peligrosas que mi pistola. Sé el general de este pueblo». Tonio asintió, con lágrimas en los ojos, y se cuadró como un soldado. Dimos espuelas a los caballos. La columna de 500 hombres empezó a moverse, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol de la mañana. Dejábamos atrás una hacienda que ya no era soledad, sino esperanza. Mientras nos alejábamos hacia la sierra, escuché que alguien empezaba a rasguear una guitarra vieja. La gente empezaba a cantar, no un lamento, sino un corrido nuevo. La cabalgata se perdió en el horizonte, convirtiéndose otra vez en parte del paisaje, en parte de la leyenda. Nos íbamos, pero algo de nosotros se quedaba ahí para siempre, vigilando que la sed nunca más fuera un castigo en esa tierra. Han pasado muchos años desde aquella noche. Mi general Vila ya descansa en la historia, y muchos de nosotros, los que cabalgamos con él, ya estamos viejos o bajo tierra. Pero si ustedes van hoy por los rumbos de Chihuahua y preguntan por la hacienda La Soledad, ya no encontrarán ese nombre. Ahora le dicen el ejido de San Anselmo. Dicen los que saben que don Damián, el gran varón, cumplió su condena al pie de la letra. No murió de balazo, ni de hambre, murió de olvido. Se quedó viviendo en un cuarto trasero de la casa quemada, viendo cómo los que antes eran sus esclavos levantaban las cosechas y construían una escuela con las piedras de sus graneros. Dicen que se volvió loco, que hablaba solo y que cuando tenía sed pedía perdón en lugar de agua. Murió solo, una noche de invierno, y nadie lloró en su entierro. Solo el viento sopló sobre su tumba sin cruz. ¿Y el padre Anselmo? Ese viejo roble vivió todavía 10 años más. Siguió dando misa, pero ya no en la capilla de los ricos, sino bajo un mezquite grande, al aire libre. Nunca se le borraron las marcas de las cuerdas en las muñecas y las mostraba con orgullo, diciendo que eran sus rosarios de la libertad. ¿Y se acuerdan de Tonio, el monaguillo corredor? Pues le hizo caso a mi general,
No agarró el rifle, agarró el libro. Se hizo maestro rural. Enseñó a leer a cientos de chamacos y siempre empezaba sus clases contando la historia de cómo la División del Norte bajó del cielo una noche para traer la justicia. Esa historia dejó de ser un simple cuento para convertirse en algo más grande. Se volvió un corrido. En las cantinas de Parral, en las ferias de Durango y hasta en las fronteras del norte, cuando la guitarra llora y el acordeón respira, se canta el corrido de la sed y el fuego. La letra dice que Pancho Villa no usó balas para matar al gigante, sino que usó la misma lumbre del infierno para limpiar la tierra. El veterano se levanta sacudiéndose el polvo de los pantalones y colgándose el rifle al hombro. Así fue la cosa, muchachos. En esta tierra dura, a veces la justicia tarda, pero cuando llega, llega a caballo y con el sombrero bien puesto. Ahora, el fuego se acaba y la noche se hace vieja. Yo ya cumplí con contarles la verdad, esa que no sale en los libros de los licenciados. Pero antes de irme a dormir y soñar con las cargas de caballería, quiero pedirles un favor a ustedes, que han estado ahí escuchando tan atentos. Diga en los comentarios qué le pareció este corrido. ¿Creen que el fuego fue buen juez o debimos haber usado las balas? Vámonos, ¡viva Villa!